Bueno, pues vamos a dar comienzo a la reunión del día de hoy. Hacemos como siempre. Pone al secretario del Instituto de Estudios Agropecuarios, procede a leer el acta y después yo os presento, muy breve porque no quiero robar tiempo y sois muchísimos, y después coloquio, ¿vale? Borrador del acta de la reunión celebrada el día 19 de enero de 2026. En la ciudad de Santander, siendo las 19:45 horas del día 19 de enero de 2026, se reúne en la sede del Centro de Estudios Montañisos de Portazareña 5 Tercero, presididos por Ana Arroyo, directora del Instituto de Estudios Agropecuarios, para deliberar y debatir el orden de la convocatoria de las personas que a continuación se relacionan. No la voy a leer para no perder tiempo. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. El día del acta de dicha sesión de todos los convocados y habiendo de dicha acta se aprueba por unanimidad. El secretario informó que los premios Q de Quesos han otorgado el de persona relevante del mundo del queso del año 2025 a nuestra directora Ana Arroyo, siendo felicitada. Ponencia a cargo de don Juan Busqué Marcos, doña Susana Gutiérrez Calera y doña Emma Serrano Martínez del CIFA sobre por qué ovejas y cabras en Cantabria. El rebaño se pastorea como ganadería extensiva en zonas origen de incendio, presentando efectos más positivos que el ganado mayor. Los dos aspectos más destacados que produce son la defensa del territorio y el alimento. Las hipótesis generales de trabajo son el pastoreo dirigido y la producción de carne de calidad. Para que esto funcione, ha de respetar el bienestar animal mediante pastores formados y un consumo cercano, de proximidad. Presentar los antecedentes del territorio y de la investigación. El cuidado del paisaje y el pastoreo dirigido suponen la integración en monte abierto y un pastoreo mixto de ovino y caprino. La primera función del pastor es que el ganado coma continuamente. Ha de hacerse un seguimiento del pastoreo dirigido en el monte, presentando los datos de qué come, cuándo y dónde, e integración del fuego en el pastoreo, presentando un programa de quemas previstas. Por otra parte, hay que gestionar la labor de los pastores y de los mastines y sus sistemas de trabajo, el mantenimiento de los perros y el rebaño. En el proyecto se investiga con oveja carranzana y cabra de basón. Comentaron el valor nutritivo de los alimentos, sus curvas de crecimiento, la movilización y ganancia de reservas, la eficiencia productiva y el control sostenible de enfermedades infecciosas y parasitarias. Es preciso controlar la seguridad del rebaño y la calidad de la carne de las dos razas. Se producen canales de 4 o 5 meses de oveja y cabra que dan una carne más roja. Expusieron el perfil de ácidos grasos y de pasto favorables, los datos de ganancias en peso vivo y en canal, las características de la carne y las medidas morfológicas de la carne. Siguió un coloquio sobre diversos aspectos relacionados con el tema, como el número de cabezas del rebaño, enfermedades de la intensificación de pastos, afectación al consumo, cata comparada, el estrés animal, animales necesarios para sustituir la explotación, etc. Próxima ponencia tendrá lugar el día 16 de febrero de 2026, lunes, con la titulada Oveja Blanca de la Peña y Cabra de Basón, cómo y por qué, de su reconocimiento como razas autóctonas, por don Rafael Roy, Sergio Fernández, Gaspar Guas, Manuel Baello y Sergio Nogales. Las siguientes ponencias serán 16 de marzo, donde Eva María García Méndez, conservación y recuperación de variedades tradicionales hortofrutícolas de Cantabria, y 20 de abril, don Manuel Barquín, abeja negra autóctona. Luego se presenta la próxima reunión, tendrá lugar el día 16 de febrero de 2026, lunes. No habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión, siendo las 21 a las 30 minutos, se anunció el lugar y fecha del encabezamiento. Pues los que estuvisteis presentes, ¿queréis manifestar algo o se aprueba por unanimidad? Pues se aprueba por unanimidad, como siempre. Bien, lamentamos tener que informaros de que el pasado martes, día 10, falleció el veterano compañero don Marceliano Sarmiento Fernández. Una rápida e inoportuna enfermedad nos lo arrebató. Las honras fúnebres se celebraron en su tierra leonesa, Bercianos del Páramo. Descanse en paz el compañero, el amigo Marceliano. Pues un recuerdo desde aquí por esa triste pérdida. Y bueno, ya sin más, vamos a empezar la conferencia del día de hoy, que es sobre la oveja de la Peña y la cabra de la Son. Entonces va a empezar la conferencia Manuel Baello, que es el secretario de una asociación de transhumancia y naturaleza y también de la asociación de criadores. ¿Es así? Después eres tú. Rafael, ¿es el apellido? Rafael Roiz. Rafael Roiz, que además sé que es un ganadero que se ha hecho muy viral un vídeo de tu hija, ¿no? Sí. Sobre la oveja, o sea, y él es ganadero y pertenece a la asociación de Criadores de Blanca de la Peña. De la oveja Blanca de la Peña, ¿vale? Después le van a seguir vosotros tres, que los nombres... Gaspar, el apellido... Guas. Domingo Ruiz. ¿Vale? Y David Setién. Y David Setién, que ellos son ganaderos, los tres. Ganaderos y llevamos la asociación. Estamos en la junta directiva de Ascasón, de la Asociación de Criadores de Cabra de la Son. Perfecto. Y acabará la conferencia
Sergio, el apellido. Nogales, que es veterinario. Y más. Bueno, Estás- sí, doctor en recursos genéticos y bueno, técnico especialista en temas de raza. Vale. Pues ya sin más, después como siempre, cuando hagáis vuestras presentaciones, que hemos calculado entre 20 y 30 minutos por sección, ¿vale? Para que calculéis, abrimos turno de preguntas para los asistentes, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias por esta colaboración, por venir de manera desinteresada, poniendo de vuestro tiempo personal y ya sé que además siempre venir aquí implica, pues eso, el prepararlo, la tensión y bueno, pues muy agradecidos por venir y presentarnos este tema. Y empezamos. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la Blanca de la Peña. ¿Cómo se pone en página completa para...? Presentación con diapositivas. Aquí abajo donde pone el 87, ahí abajo. Sí. Ahí. Primero, Ahí. Bueno. Así, sí, perfecto. Bueno, pues venía hablando con Rafa en el coche, bajando desde Líbana, y recordábamos la primera reunión que tuvimos en la consejería para decirles que existía una raza que no conocían. Fue ayer, Sí, en el 2003. en el 2003. Entonces, bueno, pues lo bueno que tiene desde aquella primera reunión es que hemos pasado de 250 ejemplares más o menos puros que empezamos y que Rafa tenía la inmensa mayoría de ellos, pues a más de 1000 ejemplares que hay ahora mismo. Y sobre todo un cambio muy importante, hace 2 o 3 años sobre todo, sobremanera se ha notado que ahora eres prácticamente incapaz de comprar una cordera de la raza, por no decir que eres incapaz. No, es incapaz, hay varios factores. Bueno, el lobo entre ellos, sé que lo va a decir él, pero adelante. Pero aparte de que es complicado sacar adelante la raza por el medio en que vivimos y que vive la oveja, pues también es complicado porque ahora mismo los 8 ganaderos que pertenecen a la asociación y la demanda que hay para conseguir ejemplares de la raza es muy alta. O sea, ahora mismo cualquier oveja o cordera de la raza que quieras vender la tienes vendida al momento. O sea que hay demanda, hay necesidad y se ha generado interés por la raza. Lo más interesante de la raza es su rusticidad y su dureza, pero bueno, ahora hablaremos de eso también. Primero, el tema histórico, ¿no? Siempre cuando quieres conseguir que te reconozcan una raza, lo primero es demostrar que esa raza no te la has inventado tú esa mañana, en el 2003, sino que hay una base histórica, etnográfica, genética, y quizá la base principal de esta oveja es que se ha utilizado sobremanera para mecerla, para ordeñarla, para hacer queso picón y para hacer el queso gamoneo. Ahí sabes tú mucho, Ana, Entonces esta raza estaba muy asociada y la mayoría de la selección para esta raza siempre ha sido una raza lechera, con una cultura muy característica de la peña, de los picos de Europa, que los lebaneos llamamos la peña, y de ahí el nombre, Blanca de la Peña, Blanca de los picos de Europa. En la cultura pastoril, que debería hablar él mucho más que yo porque es la mamá, que es la cultura de la majada, ¿no? de mecer, de ordeñar para hacer el queso, soltar, tradicionalmente eran rebaños muy pequeños, eso ha cambiado radicalmente, o sea, los rebaños eran muy pequeños y estaban basados sobre todo en la atención familiar. Por ejemplo, aquí vemos un grupo de Tresviso, cómo está esquilando toda la familia a un grupo de blancas en los años a finales de los 70, 80, principios de los 80. Bueno, pues el sistema ha cambiado completamente. Si conocéis un poco Vejes, Tresviso, Sotres, toda esta zona son pequeñas cabañas con pequeños corrales donde se guardaba el ganado, se soltaba por la mañana, se recogía por la noche, se acompañaba siempre al ganado. Ese sistema ha cambiado completamente, ahora los rebaños son muchísimo más grandes en la zona,
porque se ha cambiado la selección, ya no se selecciona para leche, sino se selecciona para carne. Entonces, bueno, los propios ganaderos ya no van buscando tanto la oveja lechera como van buscando la oveja que sea rústica, que tenga la ubre más recogida y que produzca corderos. En ese sentido ha cambiado todo. El manejo, antes no hacían falta mastines porque el ganadero iba con el rebaño, aparte de que no había ni la mitad de lobos que ahora, pero aparte de la cuestión de la cantidad de lobos que había, es que se acompañaba al ganado. Ahora, si no tienes mastines, sin mastines es imposible tener rebaños. Me acuerdo el primer mastín que metimos en Vejes, no sé si conocéis alguno, a Jesús Garzón, que fue el presidente de la Fundación Transhumancia y Naturaleza, y en la finca de Sotama, que nos dejó la consejería, uno de los proyectos que había era introducir mastines en los rebaños, porque toda la comarca de Liébana y norte también palentino, pues al desaparecer prácticamente el lobo, desapareció el sistema de manejo con mastines. Y entonces nos dimos cuenta que al volverse a recuperarse las poblaciones de lobo, había que volver a meter mastines en esos pueblos. El primer mastín que llevamos a Vejes, cuéntale tú la anécdota del primer mastín de Fue un Vejes. cambio muy brusco porque estábamos acostumbrados, las ovejas no sabían nada de perros y los dueños tampoco, también hay que decirlo, que hubo un proceso largo de adaptación de las ovejas y después de adaptar a los vecinos, porque no todos entramos por largo a la vez. Entonces costó, me vais a perdonar que lo diga así, un huevo y la mitad del otro, porque algunos entramos a los mastines pronto. Hubo gente, todavía tenemos un vecino que no le ha salido por allí poner mastines, entonces cada día que se juntan los rebaños tenemos un lío con el señor vecino, eso que está jubilado hace 20 años. No, Ese ya no cambió. no se jubiló porque cojeaba y sigue cojeando. Bueno, total, que el sistema ha cambiado de manejo, el sistema, esa cultura pastoril que todavía se conserva en algunas zonas de Gamoneu, o que todavía se sigue ordeñando en la majada y se sigue haciendo el queso en la cabaña, pues en Vejes o en Tresviso pues ha desaparecido. Curiosamente, varios ganaderos, a ganaderos de Gamoneu, se le venden las ovejas blancas de la peña que dan más leche o que tienen la ubre más grande. Y el ganadero que hace queso pues está interesado en comprar esas ovejas, o sea que se sigue manteniendo en alguna de las zonas ese carácter lechero. Bueno, es una raza muy rústica. La verdad es que se cría en semilibertad, excepto cuando tiene que entrar en la nave para la paridera. Es buena productora de leche, con 0,8 litros durante 90-100 días sin suplemento, sin pienso. Y el régimen es completamente extensivo. Tenían un dato que no sabemos si es por el yerbao de la zona, que de esa cantidad de leche la transformación en cuajada era muy importante, muy alta en relación con otras leches, que no sabemos si es por la raza. Nosotros somos pastores, no hemos estudiado ciencia ni nada de eso, en mi caso, vamos. Sé que eran muy, o sea, la capacidad de transformar de esos 0,8 en queso era muy alta. Puede ser, hay gente que dice que es por el yerbao de los picos, no lo sé. Sí era peculiar eso, con poca leche en torno a, no sé, tú que eres que sea... Ovejas suelen ser 4 litros 1 kilo. Sí, ahí andábamos. Comparación con la vaca, que son 10 litros 1 kilo. Sí, está en 4 o 5 te daban 1 kilo. Pues eso es muy bien. Iban bien porque además estamos hablando que se ordeñaban con lo que hacían ellas, o sea, no había coste de suplementos de nada. Sí. El único suplemento que se utilizaba para llamarlas y tal es la sal. En picos es necesario.
darles el suplemento. Sí, es una de las enfermedades que más sale a los corderos, ¿no? Si no se les da la sal. Y bueno, el peso del cordero en 11 bueno, depende lógicamente de la edad, pero se suele vender en 11 o 12 kilos, ¿no? Sí, 11-12 kilos vivos, un rendimiento bastante alto, en torno al 62-65%. Esta es una oveja de tamaño pequeña, con un peso entre los 30-40 las hembras y 45-60 los machos. También nos hemos dado cuenta que cuando llevamos las ovejas a sitio donde hay más pasión, lógicamente pues los animales crecen en tamaño. Tenemos casos de algunos mellizos, ¿no? Algunos hermanos, uno criado en La Peña y otro criado en el Valle de Liébana, y ver las diferencias de tamaño, cómo se ve que la alimentación y el tiempo, la climatología, ¿no? La adaptación a la alta montaña, pues hace que los animales sean más duros, más rústicos, pero también más pequeños. Bueno, la mayoría presenta pigmentación blanca grisácea, algunos tienen, muchas tienen un tono avellana clara en las patas y en la cara. Algunos nos dice que puede ser debido a cruces con carranzana, no lo sabemos, si eso nos lo dirá la genética, los estudios genéticos, si es que tienen cruce o es que son así, tienen un color avellana clarito. Y bueno, en su tiempo sí hubo intentos de mejora de lo que la gente llamaba mejorar, o que ahora mismo llama, que es intentar mezclarlo con otras razas para aumentar la producción cárnica o lechera, y sí se trajo... Sí, hombre, dicho de otra manera, se iba la gente a cortar pinos al País Vasco y venían en el maletero el coche con un carnero. Porque pensaban que las ovejas que habían visto allí eran mejor que las de su padre en vejez, y era que comían más en el País Vasco, les daban más de comer. Y entonces cuando llegaban aquí normalmente no... Fue una manera de mejorar las ovejas y joder los rebaños, vamos. Y bueno, por suerte hubo gente que creyó en la raza de la zona, como Rafa y su padre, y fueron los que continuaron principalmente con la raza. Y fue curioso cuando presentamos el proyecto la primera vez en el 2003. Nos dijeron, para rechazarnos en la consejería, que de dónde las habíamos sacado, que pensaban que serían rebaños en manos de viejos. Y de aquella les dijimos, bueno, si es por los viejos, volvemos a casa a buscarlos. De aquella todavía estaban, el mío todavía se aguanta. Un vecino que procesa las cosas más rápido que yo, lo decía antes a Manuel, me dijo aquel día cuando salíamos del edificio Europa, dice, nos jubilamos y esto no ha salido adelante. ¿Podéis hacer un poco la idea de los funcionarios que pilotaban aquel barco, cómo nos trataron? El caso que nos hicieron. Bueno, pero a base de paciencia se consigue todo. Y bueno, en el 2014 encargó a Javier Cañón, a un catedrático, un estudio que, bueno, que personalmente a mí me parece muy flojo, hay que mejorar ese estudio. Pero bueno, ya nos dio una primera base a nivel genético, que luego Sergio, lógicamente como técnico, va a hablar de ello y os va a dar muchos más parámetros que lo que os pueda dar yo. Pero ya hizo una comparación con un montón de razas. De Cantabria lo comparó con un grupo de lachas que había en Guriezo y con un grupo que llaman de ovejas de Guriezo, con un grupo que entendemos que era un grupo de un mezclado entre carranzana y lacha. Y hicieron una comparativa con ellas y en ese estudio genético vieron que estaba completamente separada tanto de la lacha como de ese grupo genético, aparte ya de otras que obviamente a simple vista se ve que ya no tienen nada que ver, como la churra, la merina, la rubia del molar de Madrid, otra serie de razas. Pero esas ya fenotípicamente, o sea, simplemente a vista ya ves que no tienen nada que ver. Es tronco lacho, esta oveja es del mismo tronco lacho, pero como ¿cómo se llama? Sasiardi, que es de Navarra, como la lacha, como la carranzana. Y estamos esperando también que en el siguiente estudio, si algún día conseguimos que lo hagan, que seguro que sí, la comparen también con la oveja rubia gallega, con la oveja gallega y con la salda asturiana.
por ya tener una comparativa de toda la... Hemos conseguido, hace 3 años o 4 yo creo que fue, conseguimos que el gobierno se volviera a interesar, lo volvimos a lanzar. Hace 2 años conseguimos hacer que nos hicieran una nominativa con la idea de volver a estudiar la raza. Este año pasado nos fue imposible por Sergio, que es nuestro técnico genético, era imposible, no nos daba tiempo. Este año estamos haciendo un estudio de pesaje de todos los corderos, la paridera, un estudio que nos ha marcado él. Y ahora, pues seguramente, aunque sabemos que en el 2022 se volvió a sacar sangre por parte de la consejería, no sabemos qué ha pasado con esas sangres, nadie sabe si las han estudiado, nos han dicho que las han estudiado, pero a nosotros el trabajo no nos ha llegado. El único dato que hubo verbal de hacer el estudio es que no habíamos, era uno de los problemas, de los miedos que tenía yo personalmente, que no hemos subido el grado de consanguinidad. Hemos dicho de otra manera que para hacerlo a ojo tan mal de la vista se ve que no andaba yo. Porque es complicado, ¿eh? Complicado, yo tengo ahora mismo 7 sementales o 8. Probablemente algunos de ellos puedan ser hermanos de padre. Establecer una línea que no haya consanguinidad va a ser complicado. Es complicado, es complicado. Por eso ahora que se complica tanto le he pasado el testigo a la hija a ver si pelea. Bueno, seguro que le pasas el testigo, pero te veo con la vara de mando allí, o sea que... Bueno, ahora la vara, lo que pasa es que la vara de mando ahora la he cambiado por una muleta. Bueno, y estamos a la espera de seguir trabajando en este estudio que Sergio nos explicará. El censo, como os comentaba antes, ha subido. Como veis, si os fijáis, hay alguna que tiene la cara un poquito más rubia. ¿Ves? Casi todas son grises o blancas en la cara. Veis un ejemplar que tiene un poquito más rubio la cara, que seguramente puede ser que tenga algo de carranzana. Pero bueno, en eso estamos trabajando. También hubo un tiempo atrás que había ganaderos, como todo se hacía ojo. Cuando yo empecé a ir más hacia lo blanco, tanto mi padre como mi tío, que me llevaban loco, porque a ellos les gustaban más tonos, más avellana. Entonces, son las mismas, pero el que le gustaban el tono, de repente un vecino te deja un semental color avellana y te cubre las tuyas y la genética sigue caprichosa. Cada X sale. Cada 30 años te vuelve una que se parece a un ancestro. Bueno, comentaros que gran parte del éxito de la raza en sí viene asociado a una iniciativa de la Fundación Quebrantahuesos, que gracias a ellos creo que la comarca de Líbana sea ahora mismo de toda España la única que está creciendo los rebaños de oveja, y hay incorporaciones de gente joven yo que ando trabajando con ovejas por media España, aquí y en la Sierra del Segura es el único sitio de España donde ocurre, y es gracias a la labor de la Fundación y de la venta de los lechazos Pro Biodiversidad. Así que acordaros, cuando vayáis al Lupa o al Alimerca, buscar esos corderos, porque es una manera de asegurar que se mantienen ya no solo la raza, sino todo el sistema de ganadería extensiva y de pastoralismo que hay. Hay que decir además que estamos en el año internacional de los pastizales y los pastores, y hay que darle todavía un plus más de importancia al asunto. Entre otras cuestiones que empezó la fundación, que es un certamen de ganado menor, de cabra y oveja de los picos de Europa, que se hacen potes, no todos los años por desgracia, pero sí se intenta que sea anual, pero nunca, no sé qué nos pasa, que siempre pasa algo. Este año último fue la dermatosis de las vacas, que cerraron siempre hay alguna. Pero bueno, lo importante de este certamen es que le da orgullo a los ganaderos
de ganado menor, que es muy importante también trabajar eso, ¿no? Porque siempre el ganado mayor es como que es el rey de las ferias y del monte, y la labor ecológica que hace el ganado menor, tanto la cabra como la oveja, es impagable. Los famosos servicios ecosistémicos que siempre se hablan, pero que nunca se retribuyen a los ganaderos, es muy importante que el orgullo, el saber que tienen algo especial, que tienen algo diferenciado y que al fin y al cabo el monte se conserva gracias a su trabajo, pues es muy importante. Desde la Fundación Transhumancia y Naturaleza estamos trabajando, por ejemplo, ahora mucho en la zona del oeste ibérico, todo Zamora, toda esta zona, y ver las zonas que se quemaron en el 22 y estar visitándolas hace 15 días y volverlas a ver igual de mal o peor, y encima sin ganaderos, sin absolutamente ni una cabeza de ganado, pues dices, bueno, esto que ocurrió en el 22 volverá a pasar en el 26, el 27, el 28, pero es así. La ganadería, cualquier ganadería, pero más la ganadería menor, es más que necesaria. Y iniciativas como la de la Fundación Quebrantahuesos pues está consiguiendo, basándose en dos conceptos, corrígeme, que es sobre todo saber que tienes tu producto, que eso en el mundo de la ganadería es un milagro, saber que tienes el producto a un precio tasado y en una fecha concreta vendido, no depender de que te venga un tratante que cuando tú estás asfixiado, cuando tienes que vender el ganado, te lo compre a un precio. Es muy bueno, pero hay que tener en cuenta que la gestación de una oveja son 5 meses. Pactamos las entregas y el precio en agosto del año anterior, antes de que se cubran, y no utilizamos ningún sistema de regulación de celos artificial. O sea, es monta natural y celo natural. Entonces, cumplir los plazos con los supermercados que han apostado por ello, que ha dicho Alimerca y Lupa. Luego, cuando llega semana a semana, hay que pesar en vivo los jueves, entregar los pesos en vivo el viernes para que lo tengan, y el lunes van a mataderos de madrugada, se mata, o sea, a cada cordero se le pone un precito individual, ¿sabes? No compréis un cordero, sabes de qué ganadero es, porque se sabe la trazabilidad y nosotros para estudio interno nuestro sabemos lo que os decía antes de lo que es la merma que tienen, que está en torno al 60-65%. O sea, merman menos, eso es lo que rinden. Pues esta es un poco nuestra presentación. Tú, si quieres contar algo más. No, como tenemos el bocadillo. Pues esta es nuestra presentación. Luego, si no, en el turno de preguntas, los que quieran hacer, que suele ser activo, así que... Bueno, aquí ahora que he visto un segundito en la primera diapositiva, por poneros algunos rasgos que no os he comentado, los carneros y muchas ovejas suelen tener una línea negra en los cuernos, y también hay ovejas negras completas, y que por eso decíamos que igual le quitábamos lo de blanca y le llamamos oveja de la peña, porque también las hay negras. Y luego, como curiosidad también, que es un tema bastante interesante, y que es que hay una serie de ejemplares, hay bastantes ejemplares que se le crían pelo por debajo, por la parte ventral y el pecho, y en verano lo tiran. Esa fue una de las primeras cosas que sorprendió a los que la analizaron en primera analítica. Hay una parte de la oveja que no es lana, es pelo. Toda la garganta de las que son la raza pura y la tripa, normalmente el que se seleccionaban no era caprichoso. Si alguien, que me imagino que no habrá habido aquí muchos que hemos reñado ovejas mojadas en el puerto, si tenían la barriga limpia, te ensuciaban menos la mano y más higiénico. Y de ahí el seleccionario, creo que se fue seleccionando por los antiguos ovejas que limpiaran. Que una de las maneras que hubo de estropearla fue cuando se trajeron razas de más lana del País Vasco, porque era la oveja que quitaba el frío al ganadero y al hambre. Entonces se buscó ovejas con más lana del País Vasco porque traían, o
Se hacía todo de lana. Y las negras, se tenían ovejas negras para hacer sayal. Los escarpines y las saleras con las que se le da la sal a las cabras principalmente, y a ellas también, se hacían de lana negra. Pues bueno, esto es nuestra ponencia, así que le paso ahora la pelota. No, no. No, dale abajo. Yo creo que tienes que darle abajo. O con esto. Buenas tardes. Bueno, me llamo Gaspar. Soy de la Junta Directiva de Ascasón, Asociación de Criadores de Cabra de Alasón. Vamos a contaros el porqué del reconocimiento de la cabra de Alasón. A ver, en 2021 nos juntamos 10 ganaderos viendo que los rebaños estaban desapareciendo y que es una zona con mucho cariño a esta raza. Los ejemplares cada vez iban variando más por gente que estaba criando ya con desconocimiento de lo que era ella. Decidimos hacer una asociación para, lo primero, pues para mostrarla a la gente que no la conocía y con el objetivo de que sea reconocida como raza autóctona, que es lo que debía ser hace mucho tiempo. Como otras comunidades que hace ya 30 años reconocieron sus razas, y aquí en Cantabria pues no se conoce que nadie pasó por aquí, o no teníamos ganado, o nuestros ganaderos no sabían hacerlo bien. Yo creo que se centraron en las vacas, sobre todo. Sí, yo creo que no se centraron en nada. Esta raza fue muy conocida en la Feria de Todos los Santos en Arredondo, fue muy demandada por otras comunidades. Y claro, al bajar el censo en la zona donde es original, pues veíamos el peligro de que desapareciera, que todavía está presente y muy presente. Bueno, lo presentamos a la consejería y definimos la raza. La raza es originaria a partir del tronco pirenaico. Se seleccionó en la comarca de Alasón, en los municipios como el Valle de Soba, Ruesga, Ramales de la Victoria y Arredondo son lo que es el núcleo de la raza. Luego de ahí ya se empezó a expandir por todo Cantabria, incluso por otras comunidades. Esta raza se cuenta por miles en la comarca. En el municipio de Soba en los años 90 habría unas 6.000 cabras. Ahora tenemos unas 400 y bajando rápidamente. Todo ha cambiado, igual que ellos, con la entrada del lobo. En el año 94 empezaron a entrar ejemplares de la parte de Burgos, se empezaron a establecer y mucha gente no estaba dispuesta a arriesgar su dinero porque al final es una inversión, tienes un dinero ahí y no se puede prescindir de él. Y quedaron poca gente muy amante de ella, que son lo que siguen hoy. La cabra es rentable, los cabritos los quitan de las manos, pero la situación es límite y la raza, cuantos menos ejemplares tiene, más nos cuesta llevarla adelante. Es una cabra de mucho tamaño, mucha corpulencia. Eso nos hace creer que pueda ser una de las mejores razas de carne de España, porque hay ejemplares hembras se han pesado hembras con 100 kilos. Los machos son superiores. Son animales, las hembras andan sobre entre 60 y 65 kilos, de ahí para arriba. Menos ya no se consideraría una cabra definida de la zona. El pelo es corto, muy fino,
una característica que la diferencia mucho con otras razas del norte, porque no presenta lana por ningún lado, las hembras carecen de perilla, los cuernos son corvo, que le llamamos nosotros, cuernas acachabadas, curvas para atrás. La forma del perfil es subconvexo. Las hembras marcan un poquitín, dijéramos que desde los cuernos a las nasales es derecho y marcan un poquitín aquí de puente. Muy poco, se tiene que tocar para apreciar. Esta es una cabrita que se le puede ver bien esa forma. En los machos se nota bastante más. Es otra característica, dentro de las razas del norte suele ser lo contrario, perfil cóncavo. Las orejas son horizontales, tendiendo a levantar un poco, el cuello es corto, potente, un tronco fuerte, profundo, con costillares bastante arqueados. La actitud ahora mismo es cárnica. Esta cabra se estuvo ordeñando hasta los años 70, cuando aquellas no dejaban perder nada, quitaban el cabrito y se aprovechaba la leche de la cabra y se hacían queso fresco que se bajaba a vender a ramales, al mercado. Eso ya hoy ha desaparecido. Las cabras tienen bastante actitud lechera, con buen cuido son propensas a darlo para ayudar el tamaño, pero nadie está haciendo el aprovechamiento de no ser casero. Hay 3 capas. Una es la mora, totalmente negra, como este ejemplar. Otra es la capa corza, que tiene 2 líneas rojas por los lados de los ojos que le bajan hasta el morro, con el morro rojo y las orejas. Luego las extremidades serían rojas también y la zona del ubre y la culera. La tripa es negra, nos diferencia de la azpigorri, o si hay alguien que las quiera comparar. Y si podemos ver este ejemplar, pues las azpigorri están con unos 45 kilos de media. Este ejemplar pesará más de 80. Son de mucho más tamaño. Esta es la capa lobata. La capa lobata tiene 2 manchas negras en los ojos, pero ya el morro es negro y las orejas por fuera también. Las patas son de 2 colores, negras por delante y rojas por detrás, y el vientre es rojo. Aquí podemos ver un semental en el que se puede apreciar bien la forma del perfil. Ese perfil en otras razas del norte pues no es tan común. Es un morro bastante grueso y ahí se puede apreciar bien la corpulencia que tiene este semental. Luego aquí al lado tenemos a esta niña con esta ambueda, que es una ambueda de 2 años, aquí, y se puede apreciar la largura que tienen de cuerno. Esto las hembras tienen una largura de cuerno, creemos que especial, porque en otras razas no lo vemos. Tienen mucho desarrollo de cuerna, y es una cosa de las que más gusta a la gente de la raza porque las embellece mucho. Eso junto al cuerpo que tienen, fuerte, el pelo fino, pues creemos que es una cosa que, no sé, la gente lo aprecia porque la verdad que son demandadas. Aquí podemos ver unas cabras, una corza y una mora del ganadero José Gutiérrez Herrero de San Miguel de Aguayo, un gran ganadero, tiene un rebaño excepcional. Y bueno, pueden ver aquí la largura de cuerna que tienen, sobre todo esta cabra negra, pero si se fijan, miren qué patas tienen. Tienen unas patucas cortas, unas manos cortas, con unas cañas muy fuertes y un pecho muy ancho y profundo. Este sería un ejemplar de los que antes había muchos y ahora hay pocos. Un ejemplar que si no fuera por lobo le teníamos hoy aquí y esta sería madre de muchos cabritos. Aquí podemos ver otra ambueda de 2 años,
ya marca bastante tamaño, una mueda corza y un semental negro, moro. Lo había comido en 2 días este pobre, pero es un animal con bastante corpulencia, con un perfil que se puede apreciar bien tirando la convexidad, manos fuertes y pecho ancho. Otra que la comió el lobo. Esta es propiedad de Gorka Fernández del Valle de Soba, una mueda de 4 años. Tenía mucha anchura de pecho, unas manos muy fuertes, el piso muy ancho, dijéramos la pisada, esta es característica de estas cabras porque tienen un piso muy ancho, no sé si es por la adaptación a las peñas o por qué. En esta hebra podemos observar, mire, la altura, tienen 4 o 5 centímetros de diferencia en la grupa con la cruz, que anda entre 76 centímetros la cruz, por ahí, de media. Algunos de los rasgos que se aceptan, defectos que aún así, reconociéndolos como defectos, se aceptan, es el perfil recto, que no es, se acepta, pero no es el deseable. La presencia de pelos en la barbilla de las hembras sin llegar a formar perilla. Unos pelillos por aquí y tal que asomen, pero sin ser muy poblada, se aceptan, no es lo deseable, pero se aceptan. Y pelos blancos dispersos por la capa, pues nada, se aceptarían lo que son canosidades, salteadas, pelos blancos salteados por alguna zona. Los que son descalificables son perfil cóncavo, cualquier capa distinta a las 3 descritas, degradaciones de color blanco, que suelen salir pero se descartan, la presencia de perilla en las hembras, y cuernos de tipo Prisca falconeri, con escasa curvatura. La raza siempre se caracteriza porque tiene curva la cuerna. Otro rasgo que se descalifica, que es que tengan pelo o lana por cualquier parte del cuerpo que no sea lo descrito. No se admite, de no ser en los machos la perilla, nada. Tiene que ser pelo fino. En invierno tienen un poco más de pelo, pero nunca llega a ser lo que se considera lana, un pelo caído. Este es el estudio, bueno, fue en el 23 que fuimos a la consejería, lo presentamos y se sacó sangre a 60 animales de 5 ganaderías de la zona. Lo que nosotros queríamos que era más afín al ganado antiguo. Los resultados dieron que las hembras tenían, o sea, la raza tenía, los animales tenían la genética común entre ellos y diferenciada del resto de razas con las que habían comparado. La más cercana, la Azpigorri, para esto todo hay que decir que desde el año 97 que reconocieron la Azpigorri, hemos vendido miles de cabras de capa corza al País Vasco. Algo puede ser por eso. Pero bueno, aún así se marca bastante bien la diferencia. ¿Esto por qué es? Pues se han recogido 10 testimonios de gente mayor, se pueden recoger más todavía, y a diferencia de los de Líbana, los sobanos y los de la zona allá creían que tenían las mejores cabras y no iban a buscar sementales a ningún lado. Los viejos de antes sabían lo que hacían o no sé, no sabían lo que era una raza ni explicarlo, pero sí sabían que querían los animales de una forma, de una clase, chivo que no daba, semental que no daba al ganado de esa forma, le escapaban. Eran muy estrictos, no tenían ningún beneficio económico en ello ni nada, pero su ganado lo querían así por, no sabemos bien por qué, y así le seleccionaron, ¿no? Y si tenemos algo es gracias a ellos.
la adaptación que tienen estas cabras a la zona es muy buena. A otras zonas que se están llevando, por ejemplo, como Valderredible, que no fue esa raza nunca de allí, se está adaptando muy bien. Da unos cabritos muy grandes, ya de nacimiento, hay cabritos con 4 y hasta 5 kilos. Los están poniendo para matar entre mes y medio, si es una cría única, o 2 meses si son mellizos. Se está matando entre 10 y 13 kilos. Y tienen una pérdida que un cabrito de 12 kilos pierde 1/3 aproximadamente. Se quedan unos 8, con cabeza y asadurilla. Nada, aquí tenemos un rebaño de Julio Fernández Peña, el rubio, del año 89 en Balcaba, en el Valle de Soba. Se puede ver como los ejemplares de aquellos tiempos coinciden con los que tenemos nosotros ahora. Prácticamente todos los rebaños, el 80% de los ejemplares eran de capa negra. Esto cambió cuando en el año 97 se reconoció la Azpigorri y ganaderos del País Vasco que carecían de esa capa dieron en venir a esta zona, que es donde las había, y dieron en comprar ejemplares para crear su raza y para que aumentara su censo. ¿Qué pasó? Que los ganaderos que tenían las 3 capas dieron a seleccionar sementales con ese color para cubrir esa demanda. Se estaban pagando bien las cabras y ya se dejaron de seleccionar chivos moros y lobatos para seleccionar corzos y vender cabras. Claro, al final el ganadero tiene que vivir de algo. Te puede gustar mucho, pero si no te da rentabilidad, hay que quitarlo. El problema fue lo del País Vasco, que antes ibas a Redondo a la feria, siempre preparabas un lote y vendías, ibas y las vendías, porque antes se vendían las cabras por los Santos y en noviembre era San Martín y mataban una anguela, siempre vendías 8 o 10, las llegabas y las vendías 8.000, 10.000, pero en el año 2000, 96, empezó luego ahí el columnio. Y el problema que fue que empezaron las Azpigorri, que significa el corzo rojo con la tripa roja, y los chivos negros los vendimos. Por ejemplo, en mi casa llevamos 3 chivos negros y los vendimos a uno de Espinosa, otro a uno de Soba, otro a uno del Bosque, a Gonzalo, uno de Matienzo, que vive en el Bosque, y se los vendimos. Y pusimos todos, ya teníamos cabritos en casa del corzo rojo con la tripa roja, Azpigorri, porque si no, no vendíamos ninguna. Llevábamos un lote de ellas para venderlas y no se vendían. Y por vuelta para casa. Y llegamos a casa y riña en casa. ¿Qué hacéis? Los ganaderos vendían mucho. Me pasaba con lo que marchaban de los pinos al País Vasco, a sacar manzana. Y si no tienes del corzo rojo una tripa roja, pues ya ahora, con lo de la raza de reconocimiento de la cabra de Asón, ahí se ha visto con la foto de la genética. Que los vascos no lo han hecho bien tampoco. Yo he vendido muchas. Y los vascos iban para allá cabras de aquí y allí sí les daría mucho pienso, mucha aveza, mucha alfalfa, mucha historia, pero no sabían conservar la raza. Las tenían y se les morían, porque mira la genética que tienen ellos, no tienen más que 2 de las que han analizado allí. Bueno, los verdes la nuestra, salta la genética allí y no sale, el prototipo no salía igual. O sea, que ellos tenían sus cabras, pero no sabían cruzar. Vamos, yo no digo nada, pero hicieron un cruce con lo que tenían allí. Lo que querían eran capas de ese color para dar homogeneidad a los rebaños. No saben conservarlo. Les gustan las cabras de aquí con fortaleza y tal, pero describieron la cabra que tenían ellos, que es una cabra más pequeña, con otro perfil. Hay cabras con lana, de cuerna no tienen nada que ver, y al final se han quedado con un cruce que ahí se ve que la genética, pues menos mal que nos ha diferenciado. Esta raza tenía mucha salida, lo mismo con los cabritos, pero casi más para los santos, que se vendían muchos ejemplares, muchas hembras. Gustaba esta raza y se llevaba a muchas zonas. En los santos se vendían muchísimas hembras. Les salía más rentable criar todas las cabritas y en noviembre en los santos las bajaban a vender. Las que ellos seleccionaban se quedaban con las buenas y las que ellos no querían que cumplieran los rasgos se vendían. Y hacían más dinero de vender la recría que de los cabritos.
Todo esto cambió en el año 94, cuando empezó a entrar la luz. Se empezaron a quitar rebaños, la feria empezó a perder y la raza también. Bueno, aquí hay fotos que hemos ido recogiendo por ahí. Aquí tenemos una foto del año 48 de Alfredo Santander. Está hecha en Ramales de la Victoria, cuando aquello bajó el hombre expresamente con su cabra a sacarse la foto. La cabra se llamaba La Lista, cuando aquello no se hacía una foto cualquiera. Ese hombre ha sido cabrero toda la vida y le ha dado el reemplazo a un joven ahí que le ha sucedido y conserva un rebaño de muy buena calidad. Esa cabra es lobata. No sé si podrán fijar aquí lo que les he dicho antes de la pisada que tienen estas cabras. Tenían, algo se ha perdido. Fíjense aquí cómo es una pisada con mucha anchura, mucha fuerza. Estas fotos nos están diciendo ya un poco que estos ejemplares estaban aquí, no es porque lo hayamos dicho nosotros. No sé si los vascos pueden decir que tienen alguna piorri del año 80. Aquí esta foto es de Ladislao Cano Martínez del año 63, en la que se puede observar una cabra lobata, otra negra más adelante y dos cabritos moros. Esto es en Ruesga, en la Tolma. Este semental, el sobano le llaman, todavía vive, le tienen unos muchachos en Ruesga, en el barrio de Solores, que tienen un gran rebaño. Quizás pueda ser uno de los mejores sementales, si no el mejor, el que mejor cumple las descripciones que hemos hecho. Perfil, cuerna corva, manos muy fuertes, pecho profundo, ancho, buen costillar, bien aplomado. Es el último semental que queda de la línea que había en la zona de Soba. Las vendió hace 2 años Francisco de Astrana, del pueblo de Astrana, un rebaño, y de esa línea creemos que es el último semental que queda. Ahora tenemos un poco de esperanza, estos muchachos de Ruesga tienen buenas hembras, esperamos sacar hijos de este semental y a ver si con un poco de suerte salen todos como él. Una pregunta, ¿tenéis semen de este ejemplar? El macho sí. Nosotros de momento no se saca semen para conservar. Sería buena cosa antes de que se mueran. A ver, los chivos encerrados en casa, la esperanza de vida son 12-13 años, pero pierden mucha fertilidad. Para las ovejas carnero y para las cabras cabrito. Pasa todo lo contrario, los cabritos son muy fértiles y según va pasando los años, el macho va perdiendo fertilidad. Al contrario que las ovejas, si no me equivoco, ¿no, Rafa? Es mejor carnero que cordero, siempre han dicho en mi zona. Te suelta el refrán. Sí. Sí. Todo depende de cómo esté criado el cordero. Sí, bueno, también vale. Antes se criaban en el monte y el monte da lo que da. Este es un hombre de Ruesga. ¿Te acuerdas del nombre? El muchacho este de Riva, que nos hizo las cabras de madera. Ah, sí, es de Chisco. El padre, sí. ¿te acuerdas? Que estaba escrito aquí. Chichi. Este hombre tenía gran ganado y este es un semental en la Plaza Ramales del año 76. Esa fecha me acuerdo. El nombre de él no. Es un ambuedo. Este es un rebaño también, bajándole de la Peña de Rocías. También, aquí es del año 74. Podemos ver aquí las cuernas que tienen corvas. Esta cabra corza que va adelante, mirad el pecho que tiene. Bueno, el monte no criaba con tanta corpulencia igual como ahora, pero en la forma se les puede ver bien. Aquí tenemos una foto del diario Alerta del año 1995. En la Feria de Todos los Santos Arredondo, aquí abajo contra el río, se ven, esta zona la suelen ocupar los cabreros de Soba, no siempre, había alguno más, pero se pueden observar que todas las cabras son de capa oscura.
Y el pelo fino, se ven las fotos que es el pelo fino. Sí, se puede apreciar el brillo que tienen esas cabras. Los viejos decían que la cabra tiene que ser negra fina. Querían decir que el brillo de los cabritos, el brillo del pelo negro fino, le llamaban por eso, por el brillo que daba el color. Esta foto es de Luis San Miguel de Aras, Luis Madrazo, San Miguel de Aras, del año 53. El chivo de la derecha es de él, un chivo lobato, y el de la izquierda se le prestó Julio Fernández Peña, de Soba. Le bajaron andando de Soba. Le bajaron andando de Soba. Estas son del curro de Manzaneda, ya de los años 80. También se pueden ver las capas, que eran afines. Había alguna cabra que salía con una mancha blanca, pero tiraban a descalificarlas. Tenía que ser muy buena por algún motivo. No querían manchas blancas. De hecho, si Hay que decir que siempre había alguna pinta, alguna laya, alguna roja, porque siempre había un chiquillo en casa que yo quiero la pinta. Sí. Es así. Esas manchas siguen saliendo, a ver si se van descartando. No son lo deseable, nunca lo fueron. Y bueno, pues nosotros lo que queremos hacer es conservarlas como el modo de cría que lo hacían los de antes. Hoy en día se ha esparcido la raza por zonas de Cantabria que no hubo esa cría. Quizá los jóvenes no han tenido el consejo del padre o del tío, del familiar, que les decía, pues mira, se crían así, de esta manera, de tal. Y entonces vemos muy acorde el trabajo de la asociación, que puede guiar al que no sabe y al que no tal. Todo el mundo tenemos que aprender. Creemos que la asociación puede hacer buen trabajo en eso. Aquí vemos una cabra de Laureano de San Pedro de Soba. Esta es del año 2000, con mucha largura ya tenía sus años la cabra, ya tenía bastante largura de cuerna, y ejemplares como estos pues son deseables hoy en día. Lo que pasa que con muchísimo menos ganado que cuando aquello, nos está costando mucho mantener la raza. Es muy difícil sacar sementales muy completos, porque de uno de los 4 municipios más de la zona que más había, por ejemplo Soba, si en los años 90 había 6.000, ahora tenemos 500, no llegará a 500, es muy difícil mantener la raza. Esta es una cuerna muy típica. El cuerno es redondo por fuera y donde se besan los cuernos, se enfrentan uno a otro, es plano. Puede ser más de grosor o puede ser más fino, pero siempre tiene esa forma. Si la cuerna ya el grosor es más alargado, ya eso se descarta. Bueno, como fotos aquí ya hemos acabado, pero deciros que estos animales hacen una gran labor en los montes. Los montes se están cerrando de maleza. Cuando yo tengo 45 años, cuando era un chaval con 15, no había brigadas para apagar los incendios. Y todas las sierras se quemaban en febrero o marzo si venía el tiempo acorde. En la luna menguante, lo poco que dejaba el ganado se quemaba. Se quemaban todas. Se regeneraban los pastos. El fuego era muy bajo porque no había nada en los montes. Cuando llegaban a Mata de Armas ardía y seguían andando. Los fuegos se apagaban solos. Eso, con la presión ganadera de cabras, que se contaban por miles, también las ovejas, yeguas y vacas, dejaban unas praderías pues que hoy en día son invidiables, porque lo que tenemos es árgomas, zarzas y cada vez más. Es incontrolable totalmente. Aquí la gente que va andando por los montes y ve un campizo, como le llamamos nosotros, que sepa que eso no es natural. Las estepas hay en Asia, en Norteamérica, en África. Aquí si un terreno no se trabaja por el paisano, por el ganadero o por el ganado, aquí nacen zarzas, árgomas y demás. Eso es totalmente artificial. De ese campizo se benefician otros animales silvestres, como los corzos, los venados donde los hay, y crea un ecosistema en el que pueden vivir la fauna y el ganado.
Donde no se puede convivir de ninguna manera, es con el lobo. De ninguna manera. El lobo ha sido el mayor enemigo del ganado desde que existe el ganado, desde que existe pastoreo, lo es y lo va a ser toda la vida. Todo lo demás son merrenietos. Aquí está comiendo, dicen que los burros alertan y protegen, y las mulas. Hace un mes se le ha comido a la vecina en una sentada, una noche, la mula entera. Los huesos se ha quedado. Como eso, los perros mastines también está depredando pues, sobre ellos. Ya está llegando a un punto de que está matando el ganado, estando el ganadero pastoreando las cabras. Las cabras sin cabras no se pueden tener en este corro, se tienen que esparcer un poco, una va a comer aquí y otra allá. Pues algún ganadero a 500 metros, ver que le mata el lobo, echar a correr, sí, no la comió, pero la mató. Y así todos los días. Ese ganadero ha quitado las 120 cabras que tenía, ha dejado 30 en una cuadra cerradas. Todo el invierno hasta la primavera. Veremos lo que hace en la primavera. Tiene 6 mastines. Ejemplos como ese, pues el hijo del rubio de Julio Fernández Peña, el que salía al rebaño de 89, ese tenía unas 100 cabras. Ahora mismo tiene 6 desde hace 3 años cerradas en una cuadra que no ven la luz de... Porque si salen al prado de al lado se las comen. Ya no sabemos cómo hacerlo, se puede reconocer la raza, pero mientras los montes estén infectados de lobos, esta raza se puede reconocer, pero no va a pasar los años que desaparezca. Estamos hablando de muy pocos años. Esto ya no se sostiene por sí mismo. Es una raza muy valorada en otras comunidades. Yo creo que cuando se habla de cultura y se habla del orgullo de Cantabria, se tiene que recordar, yo creo que si hay que reconocer una raza es por esto, por el trabajo de selección que hicieron todos estos ganaderos generación tras generación. Esto no sale de la noche a la mañana haciendo un cruce de tal. Estas cabras son envidiadas en toda España por ellas, por cómo son. Eso es un trabajo de selección de generaciones y generaciones que se va a perder ahora si no hacemos algo. Y vamos, los ganaderos que las tenemos, esa base de meter dinero dándoles de comer para que no las mate y no las... Tenemos que reconocerlo porque en Cantabria es muy raro que haya una raza caprina en Galicia, otra en Asturias, otra en el País Vasco, llegamos a Cantabria, uy, aquí no hay nada. Sí lo hay, sí. Lo hay, pero no se ha hecho nada nunca por ello. Creo que es un patrimonio de todos los cántabros que hay que reconocer. Si no lo hacemos nosotros, de Madrid no van a venir aquí a tal. Y le mando, yo desde aquí le mando un aviso a la gente que está a favor de que exista el lobo en Cantabria. Yo digo que el lobo tiene que existir donde pueda. Porque si en zonas como la nuestra, la Pasiega y la zona de Soba, el único animal que tiene ese animal de silvestre para depredar es el corzo, y están desapareciendo los corzos, allí no hay venados, no hay nada, no tienen que comer. Ahora mismo se están bajando los pueblos porque no tienen para comer. Los ganaderos con su raza no pueden mantener estos animales. Y de hecho se la están cargando todas. Esto ya es insostenible. No quería hablar de esto, pero es que cuando llevas una asociación con 70 socios y todo el mundo te vienen y te dicen, oye, no vengas este año que aquí ya hemos liquidado. O se las han matado todas o han cerrado la puerta. En fin, si queréis decir algo... Hay que decir que antes en una casa había cabras, había ovejas, había vacas que se ordeñaban, que en la zona nuestra eran todo vacas pintas. Las vacas de carne no existían casi. No, hasta los años 90 nada. No había, todo eran pintas. Vacas pintas, se vendía leche y se vendían novillas y luego entró la PAC y empezamos a modernizar, hicimos naves, bueno, que la hizo, y luego la leche va a menos. En mi pueblo había 30 tanques, ahora quedan 4 tanques de leche, de vacas pintas. Hablo de Matías de Rosga. Y en todas las casas había cabras. Se bajaban para noviembre y diciembre cuando venían a parir, se bajaban y luego se echaban al monte y se olvidaba de ellas hasta noviembre, para los Santos, San Lucas. Hay que bajar aquí en Angueda, tal, o matar una cabra para San Miguel, para la fiesta de hogar que se te compraba un vecino, lo que sería. Y era un sistema, una ayuda. Se vendían los corderos y era una ayuda para casa.
se bajaban las ramas a vender los cortos de ramales cuando se bajaban allí y se vendían. Se ordeñaban las ovejas, se hacían queso y se vendían. Era una ayuda, era un complemento más a una casa. Para pagar al panadero, como digo yo siempre, no tengo ni para pagar al panadero, es una bobada, pero bueno, pero es la realidad. Y las cabras lo mismo, se echaban al monte y te olvidabas de ellas. Sí, pues ibas al monte, las veías. El domingo, me acuerdo que siempre subía mi tío y íbamos a verlas, porque era el día más libre. Y se iban a verlas, porque había gente en casa, y se iba a verlas el domingo a ver las cabras. Pero no había lobo. En el año 96, en mi casa había 150, 120, como se vendían, siempre había 100 y pico, porque había que vender y tal, se criaban. Y eran los rebaños, pasa lo mismo que llevan. Echabais las ovejas y eso, y lo mismo, pero ya empezaron en el año 90 y pico a reproducirse los lobos. Y ahí entraban los lobos y fue el problema, el mayor problema. Y ahora mismo hay más cabras del Puerto Alisas para la costa que del Puerto Alisas para arriba, de la costa nuestra, porque es que no se puede vivir. Ayer fui con el tractor con las bolas y el lobo delante mío. Te saluda, ¿y qué haces? Es que no se puede, y los perros mastines en la zona nuestra no es. Es una Yo cosa, lo siento mucho por los perros mastines, que el que quiera es una cosa mastines, compleja, que los porque- tenga. El vecino tuyo, pues sea como sea, Rafa. Pero para tener, yo tengo 100 y pico cabras, para tener 100 y pico cabras con perros mastines y que la gente esté paseando y tengas problemas con ellos, Yo los pues tengo me y toca estoy muy agarrar, contento con porque es que ellos. ¿qué haces? Todos los días. Fuera parte del lobo, cualquier perro de un vecino te la puede hacer en un momento. Y luego hay mucho la verdad estoy turismo. contento. Hay ¿Qué mucha pasa? gente en turismo. Había que... el terreno, el sistema pastoril en Cantabria no es lo mismo. En la zona oriental, es que si me apuras, ni dentro del municipio un ganadero puede hacer el mismo sistema de pastoreo que otro de la zona de más alta. ¿Por qué? Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo del Valle de Soba. Antes, como dice David, se echaban a la balda, que se suele decir allí, y el ganado se mantenía en los montes. La zona mía es una zona más alta y nieva, y en vísperas de los santos se bajaban los rebaños. Parían las cabras en casa y se pastoreaban, salía el ganadero todos los días con el rebaño y volvían a casa. Eso hasta abril, mayo, que ya se volvían a echar a quedar. Se hacían rebaños comunales en los altos, quedaban. ¿Qué pasa con esto? Que para que un ganadero pueda estar todo el día con el rebaño tiene que ser rentable. Y para que haya rentabilidad, hoy en día, pues un rebaño tiene que ser por lo menos de 500, 600 cabras. Si conocen un poco Cantabria, en las zonas pasigas y en la zona de Soba, los valles están hechos todo fincas. En verano pues, se puede tener un rebaño así grande, con trabajo, porque también hay cabañas con pequeñas praderías que hay que respetar. En rebaño en verano se podría tener, pero en invierno es imposible, no hay masas forestales bajas como para mantener ese ganado. Con lo cual, si no da rentabilidad al ganadero para vivir exclusivamente de él, no puede estar con el rebaño todo el día. ¿Qué pasa? Que hay un combinado. Los que las tienen vacas, tienen yeguas, ¿qué hacen? Se sueltan en mayo hasta noviembre, cuidando con mastines, y en invierno, que es lo que está echando muchos rebaños también abajo, es que, claro, hay que arreglar vacas, hay que arreglar todo, y las cabras te pueden llevar 6-7 horas que se alimenten en el campo. Con lo cual a los ganaderos no les queda tiempo para arreglar sus vacas, que es lo que le está dando rentabilidad. Si podrían tener rebaños grandes, bien, pero la orografía del terreno lo impide aquí en Cantabria, por lo menos en la zona nuestra. Tú sueltas 600 cabras ahí en Soba y donde esté la última ya ni la ves directamente, puede estar en el municipio siguiente. Tú, mientras estás con el otro lado, ni con perros ni con nada. O sea, los animales se abren para pastar. Pero claro, no hay masas como de monte como para poder pastear rebaños grandes. Eso lo que ha hecho siempre es pequeños rebaños de 50 a 100, 150 y en pequeños lotes, fincas propias se iban manteniendo. Pero mucho más de ahí no se pueden tener, por lo menos en la zona nuestra. Y nada, decir eso, que es incompatible el vivir de ellas para terrenos como el nuestro. Y nada, eso es lo que puedo comentar. Perdona una pregunta.
lobata y corza. Y la corza, sí. La corza tiene la tripa negra y las extremidades son rojas. Las líneas de la cabeza bajan desde la oreja hasta el morro y son con morro y orejas rojas, de color rojo también. A diferencia de la lobata, que el morro es de negro, las orejas por fuera son negras, pero solo, en vez de tener una línea como la corza, solo tienen una mancha aquí encima de los ojos. Las patas son de dos colores, la de la lobata, negra por delante y roja por detrás, y la de la corza es roja, entera. Gracias. Con permiso. Sí, adelante, caballero. Bueno, buenas tardes. Venga, voy a intentar ser un poco breve, que si no, algunos se dormirán. Y ya son las 9 de la noche. Bueno, yo llevo con ellos trabajando, estamos hablando hace un año por ahí, con la idea, yo soy veterinario, luego hice el doctorado en recursos genéticos animales en la Universidad de Córdoba. Me vine hace unos años a Cantabria y bueno, llevo toda mi vida prácticamente desde que salí de la universidad y ya dentro de la universidad trabajando con razas autóctonas. De hecho llevo la gestión de varios libros a nivel nacional y algunos a nivel autonómico. Y la idea fue un poco a través de la consejería, que por fin parece que muestra cierto interés por el reconocimiento de esta raza, pues prepararles una memoria técnica para llevar esta raza al reconocimiento. Ahora explicaré de qué va todo esto, ¿no? Al final, todo esto de la raza, bueno, me alegro que hayáis ido delante porque ponéis en contexto muchas de las cuestiones que voy a hablar, porque parece al final que las razas son, la mayoría de la gente diga raza, ayuda o subvenciones, y la realidad no es esa, porque si no, la Blanca de la Peña no estaría creciendo, el interés que hay y la cantidad de ganaderos que hay volcados con la cabra de la Son no existiría. Entonces hay mucho más ahí, si pasamos, por ejemplo, por aquí, bueno, aparte de la tendencia negativa, que ya la venía comentando también, tanto en nivel nacional como a nivel regional, con el ovino caprino, pues la está pasando verdaderamente mal. Aquí en Cantabria empieza a ser casi anecdótico el tema del ovino caprino. Nunca ha sido una autonomía fuerte en ovino caprino. Y encima pues están todas las connotaciones que ya habéis adelantado de los riesgos. Eso lleva a disminución de censo, cierre constante de explotaciones y bueno, una cosa que ya, pues creo que con la charla del otro día, del porqué de la necesidad de mantener ovino y caprino en Cantabria, que en eso es más Juan y todo esto tenéis bastante adelantado, la necesidad de trabajar estas razas por el trabajo que hacen a nivel medioambiental. ¿Vale? Sin embargo, se da una paradoja del mercado, porque, bueno, también lo han adelantado ellos, también me sirve de precedente, no se venden mal, es un producto que no se vende mal, ha bajado el consumo desde hace años, pero también es verdad que al existir menos oferta, también la demanda pues, está alta y hay interés. Y más este tipo de productos de ovino caprino, de unas razas criadas en unos ambientes tan específicos y tan especiales. Yo creo que, por lo que he podido saber, con el tiempo que llevo trabajando con ellos, no hay ningún problema a la hora de vender un cabrito, ni vender un cordero. Ninguno. Y se venden bien de precio. Y eso ya de por sí pues, me parece muy interesante y es por eso, por lo que ponía ahí, que hay una paradoja, ¿no? Hay un producto de máxima calidad, unos pastos de montaña que tienen muy buena aceptación, pero que hay que, de alguna forma, protegerlo. Y el riesgo ambiental que puede devenir con la pérdida de estos recursos genéticos. Pues ya lo hemos comentado, no voy a ahondar en ello, pero la labor que hacen a nivel medioambiental con la contención de los pastos, la gestión de las masas forestales, etcétera, y también la disminución del peligro de incendio. Bueno, aquí un poco también, ya me repito con lo que ya ellos han comentado un poco, ¿no? Las amenazas para las razas. Una que no se ha comentado mucho, pero que bueno, no se ha comentado mucho porque se maneja de otra forma, pero sí que es verdad que hay falta de mano de obra y dificultad para el manejo. Ya no hay pastores profesionales, cada vez hay menos, cuesta mucho encontrar un pastor. Ahora, hace poco veía una iniciativa que era, no me acuerdo, ¿la has visto? Una plataforma Pastores Auxiliares. Pastores Auxiliares. Una plataforma que han creado, pues, si un ganadero se tiene que ir de su ganadería, que haya alguien que pueda relevarle, aunque sea
2 días, porque esté en el hospital o por cualquier otra cosa, porque realmente es un trabajo que no es fácil que encuentres a alguien que te lo... Está desarrollada en la zona de Navarra, Aragón, esa zona trabajan sobre todo Pirineos, para acá, no sé yo si habrá gente, pero para esa He visto ahora me llegó y estábamos apoyándola desde una asociación, porque han pedido apoyos, etc. Luego el tema de los depredadores, que no voy a entrar, creo que ya Gaspar ya lo ha puesto bastante encima de la mesa, hay que tenerlo en cuenta, y la sanidad, que tampoco lo han mencionado, pero sé que es un problema recurrente e importante y que está ahí, insidioso, no le echamos mucha cuenta, pero va apareciendo. Y además, bueno, pues especialmente aquí, posiblemente por lo que comentamos, por la falta de un censo importante de ovinos y caprinos en la región, pues yo creo que no se le ha prestado la suficiente atención a la gestión de la sanidad de estos pequeños rumiantes. Sería un tema también a trabajar con la consejería, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, sobre todo con Emma a través del FIFA, que hay, tenemos constancia de que hay enfermedades que están ahí en el ganado presente y que, bueno, pues no son de campaña obligatoria, pero que sí que tendría sentido hacer algún tipo de prevención o por lo menos un control para ver cómo está nuestra cabaña, porque no tenemos ni idea. Los ganaderos intercambian entre ellos animales, no tienen ni idea de lo que están intercambiando, ni si van enfermedades con ellos, si están incluyendo en su rebaño una nueva enfermedad que no tenían, etc. Poco más que decir que no sea repetir, la adaptación única de estos animales, que es una de las cosas importantes de estas razas autóctonas, y volvemos a lo del riesgo ambiental, ¿no? Para poner un poco en contexto todo esto de las razas, porque es importante. Ya en 2007 en Interlaken se firma un acuerdo en la FAO, que firman más de 100 países, en ese momento me parece que fueron 109, en el que se pone sobre la mesa la relevancia de conservar los recursos zoogenéticos, los recursos genéticos animales. Todo esto de las razas y toda esta historia que algunos dirán, bueno, una raza más, una raza menos. ¿Por qué la importancia? Bueno, yo siempre lo divido en 3 puntos: pasado, presente y futuro. El pasado, pues las fotos de Gaspar lo ilustran mucho, forma parte de nuestra tradición, nuestra cultura. Nos han dado de comer, nos han hecho llegar a nuestra sociedad hasta donde llegamos hoy. Conservamos catedrales, conservamos iglesias, conservamos piedras, ¿vale? Pues, y esto es parte de toda nuestra historia y también tiene sentido conservarlo. El presente, toda esa gestión que estamos hablando medioambiental y todo esto que se habla ahora mucho en Europa, que se ha puesto de relieve en los últimos años, hace 10 o 15 años no se hablaba de esto, de gestión de los terrenos forestales, de la importancia. Esto es una cosa novedosa, sobre todo en las ayudas. Las ayudas ahora van muy centradas, las ayudas europeas, a la gestión de la masa forestal. ¿Y el futuro? ¿El futuro por qué? Porque, bueno, sabéis cómo va el mercado y, bueno, antes lo hablábamos. Con 5 palabras, un Trump o un Putin pueden cambiar el mundo en varios segundos. No solo ya ponemos en riesgo perder esta parte de nuestro patrimonio histórico, cultural, genético, sino que estamos poniendo en riesgo una cosa que se habla mucho, pero luego en estos niveles no se practica, que es la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, y esa parte de esa seguridad alimentaria es nuestra soberanía. Si dependemos de terceros países para comer, yo lo digo también cuando voy a las clases, doy alguna clase con los alumnos de máster, digo, si perdemos el móvil, pues algunos posiblemente se pega un tiro, porque ya no podemos vivir sin él, pero sin esto seguimos viviendo. Si no tenemos para comer, mañana sí que no seguimos. Entonces, esto es una cosa que estamos perdiendo y además Europa creo que es consciente de ello, aunque bueno, no sé si las políticas están afinando en ello y dan por una solución, pero estamos perdiendo una parte muy importante que es nuestra soberanía alimentaria. Conservar este tipo de razas adaptadas a nuestros terrenos, a nuestras formas de producir, es súper importante porque no solo por lo que tenemos ahora, sino por lo que puedan tener en un futuro. Me hacía mucha gracia cuando comentabas el tema del mastín. El mastín desapareció porque ya no hacía falta y ahora cuando hacía falta no había mastines. Pues eso es lo que nos puede pasar con la raza. Cuando nos haga falta, o nos haga falta no solo la raza en sí, sino puede haber un genotipo ahí, algún alelo en algún gen que nos interesa por una resistencia a una enfermedad, por una adaptación específica a una problemática que venga sobrevenida, etc. Si no lo hemos conservado, no lo tendremos. Y en eso, pues ya hace años, ya digo, del acuerdo de Interlaken es de 2007, los países europeos se pusieron, bueno, los países europeos, muchos países internacionales, a través de la FAO, se pusieron de acuerdo en darle importancia y relevancia a esto de la conservación de los recursos zoogenéticos. Y luego todo esto de la raza, pues bueno,
yo aquí ya tengo que ponerme un poco más en plan técnico. Una raza no es lo que diga Gaspar o lo que diga Manuel. Una raza a nivel legal y administrativo tiene una definición y hay unas normas, hay unas reglas del juego. Nos gustarán más o nos gustarán menos, pero bueno, todo, ya sabéis que a toda la administración le tiene que poner un marco, y en eso entra a día de hoy lo que tenemos es un reglamento europeo que además unifica todas las reglas que había en Europa para la cría animal. Este reglamento europeo luego tiene una cierta transposición, no exactamente, porque el reglamento es de obligado cumplimiento, pero hay un Real Decreto que define cómo funciona todo esto de las razas en España, cuáles son las razas que vienen en el anexo de ese Real Decreto, que si no recuerdo mal son más de 70 razas autóctonas reconocidas y una definición legal, ¿vale? Que es una población de animales suficientemente uniforme como para que se la pueda considerar diferente de otros animales de la misma especie, por una o varias agrupaciones de criadores. Estas son connotaciones ya muy novedosas, ya hace años, ¿no?, que está funcionando este reglamento, pero esto antes no se leían estas definiciones, sino esa connotación de la agrupación de criadores que hayan acordado escribir dichos animales en libros económicos, ¿vale? A fin de perpetuar sus características heredadas a través de la reproducción, el intercambio y la selección, ¿vale? Tenemos una definición, tenemos un marco, unas reglas del juego, y sobre eso tenemos que basarnos. Y ese es mi trabajo, que es el feo para vosotros, que lo entiendo, pero es lo que toca si queremos llegar a la aprobación de la raza. Entonces, dentro de este Real Decreto hay un Comité Nacional de Zootecnia, formado por 2 o 3 representantes, son 2 con votos del Ministerio, y un representante técnico de cada comunidad autónoma, que suele ser un técnico pues, de la consejería competente en la materia, de cada comunidad autónoma, como he dicho. Y en este Comité Nacional de Zootecnia es donde se lleva una propuesta para reconocer una raza. Y aquí, pues, ellos lo saben, que yo se lo he dicho muchas veces a ellos desde que empecé a hablar con ellos, la cosa está muy difícil. Es muy difícil hoy en día aprobar una raza, porque primero porque hay muchas, se aprobaron muchas, al final hay muchas subvenciones en juego, y desgraciadamente aquí entra también una parte que es política. Y está feo decirlo, pero la política cuenta para todo. Ya no hace falta que yo lo diga, lo vemos en los periódicos y los telediarios todos los días. Pero bueno, lo que sí hay que ir y hay que llevar es un documento serio y lo más técnico y científico posible que avale el reconocimiento de esta raza. Lo que no podemos ir allí a decir, oye, pues tenemos una raza muy bonita, muy preciosa, tenemos una foto muy antigua y esto es una raza porque lo decimos nosotros. No, tenemos que ir con un informe contundente. Si lo echan para atrás, que lo echen para atrás por otras cuestiones, pero que nadie nos pueda decir que no hay motivos más que suficientes para aprobar ese documento o esa aprobación de esa raza. Entonces, ahí tiene que haber ese informe de una entidad competente, una universidad, un centro de investigación. Esto en principio se está trabajando con Javier Cañón, catedrático emérito de la Universidad de Madrid. Una memoria histórica, todos estos son componentes de ese documento, con arraigo territorial demostrado, dice el procedimiento. Pues, bueno, es documentar al final a base de todas esas fotos, documentos históricos, incluso documentaciones orales de personas mayores que puedan dar testimonio de que esto no es una raza que ha nacido ayer, porque hemos cruzado varias razas y hemos creado algo nuevo. Una diferenciación genética, que ellos ya han mostrado algunos documentos, algunos gráficos, es a nivel de la variabilidad de los genes que componen esos animales, pues ver si ciertos marcadores que se repiten y que además los diferencian de otras poblaciones. O sea, igual que hacemos a nivel morfología, estos animales tienen estas características, verlo a nivel molecular, en el ADN. También piden una propuesta de programa de cría, que ahora si acaso comento un poco qué es eso del programa de cría. Y bueno, pues una caracterización completa de la raza, ¿vale? La revisión bibliográfica, como os comentaba, que es prácticamente lo que ha comentado, lo que han adelantado ellos a través de testimonios, fotos. Hemos estado también con un archivero buscando en archivos municipales antiguos a ver qué había si encontrábamos algún documento bastante más antiguo sobre alguna raza, que en alguna raza se da. No es fácil porque después al final no vamos a encontrar un documento de 1800 algo de la cabra de la Son, porque la cabra de la Son es un nombre que le hemos puesto a una población que posiblemente lleva siglos, pero es un nombre que hemos puesto moderno.
con la blanca de la peña va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, En referencias de cabras y ovejas. claro, exactamente, encontraremos referencias de cabras y ovejas en los montes, podríamos encontrar algo de morfología, eso es lo que hemos intentado dentro de lo posible buscar. El estándar racial es una definición escrita de cómo es la raza morfológicamente hablando. Todo lo que ya han detallado ellos a través de... Ahí habéis visto lo que sería un estándar racial, yo no me voy a meter mucho en ello, pero bueno, es definir cada parte del animal, de cuál sería el animal ideal que representa a nuestra raza. Para llegar a ese estándar racial tampoco es una mera observación, hay que llegar con unos datos objetivos. Y para eso utilizamos pues la caracterización o las medidas zoométricas. Hacemos una serie de medidas en el animal, no sé si hemos hecho, ya hemos empezado con cabra de la zona, hemos hecho bastantes antes de que terminara el año. Yo no sé si eran 20 medidas por lo menos, en cada animal, de 15 a 20, ¿no? Si no recuerdo mal. Y en cada uno de los animales pues hemos hecho esa medida para luego obtener unas medias, obtener unas desviaciones y ver dónde se mueve nuestra raza y cómo se define. Cuando un animal se dice que es hipermétrico quiere decir que tiene un peso por encima de la media de esa especie. No es una cosa que yo he dicho, no, este es muy gordo o este es muy grande, no. Tiene una definición. Si es sublongilíneo, también hay una definición y hay unos índices para hallar esas definiciones y llegar a un estándar racial. Aunque ellos ya tienen mucho adelantado, con esta caracterización definiremos perfectamente ese patrón y si hay que modificar algo, pues lo hablaremos en su momento en función de los datos que se han obtenido. Y luego una parte que también antes no se pedía, pero se va pidiendo ahora también en los informes de reconocimiento de raza, que son las caracterizaciones productivas. En estas razas que vamos a trabajar, sobre todo con el crecimiento y la calidad de la canal y la carne. Esto lo estamos haciendo con el FIFA, que ya lleva adelantado con caprinos de la Sonsi, que han hecho ya cosas con los cabritos, y con la Blanca de la Peña, a través de la Fundación Quebrantahueso, también hemos puesto contacto, para, aparte de las medidas y de definir el crecimiento de esta raza, poder también caracterizar cómo es su canal y su carne y esas producciones que se obtienen. Vale. Bueno, aquí algunas fotos de las medidas que hemos estado tomando en los animales durante estos últimos meses, pesadas que están haciendo los criadores en los cabritos cada semana para ir viendo cómo crecen. Hemos adquirido también una báscula para pesar animales adultos, poder saber dónde está el peso adulto de la raza, que también es muy importante para definirla. Y luego también los criadores están recogiendo datos de partos, porque esto nos ayudará a definir un poquito cómo es la prolificidad de esta raza, qué tipo de partos tenemos, si son simples, gemelares, etc. Aquí, por lo cual hablaba, la otra parte, caracterización genética, que se va a encargar la Universidad de Madrid a través de Javier Cañón, y una parte de estructura poblacional, que es pues, ver qué animales tenemos, dónde están ubicados, qué censo, qué distribución, qué tasas de edades, esa pirámide de edades que llamamos, ver cómo está distribuida nuestra población, para saber a qué nos enfrentamos y qué es lo que tendríamos que hacer en un futuro si conseguimos que la raza se reconozca. Me vino bien una pregunta que hubo por allí antes, porque no se pide el tema de los bancos de germoplasma, pero quería aprovechar la oportunidad para decir que sería muy importante ir poniendo en marcha algunas medidas de bancos de germoplasma, porque aparte de las funciones que tienen ahí, que la que más nos preocupa es la conservación in situ in vitro, que es de semen congelado sobre todo, porque se podría hacer con embriones o ovocitos, pero en el caso de caprino y ovino lo normal es semen congelado. No es una técnica complicada, es cuestión de dinero como todo, tampoco es cara, pero nos aseguraría preservar estos animales pase lo que pase, porque bueno, una cosa es el reconocimiento, se llegará o no se llegará, pero lo importante sería empezar a conservarlos. Por ejemplo, ese semental que hemos estado hablando, esas líneas se pierden y luego ya no tiene remedio, no tiene solución. Y esto es una cosa porque queremos hablar ahora también en adelante con la consejería, a ver si se le da una vuelta y podemos trabajar algo con los bancos de germoplasma. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde nos dirigimos con todo esto? Pues a un programa de cría. El programa de cría es una definición que viene en el reglamento europeo, que son pues, las normas que rigen cómo funciona la raza, cómo va a funcionar el libro genealógico, cómo son nuestros animales, cómo se inscriben en cada registro, qué vamos a pedir a los ganaderos para que se inscriban en un registro. Al final, mantener genealogía. El objetivo es mantener una genealogía y tener un registro oficial de genealogía. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿y por qué? Bueno, el ejemplo más fácil de entender es, sobre todo para la mayoría, es la vaca frisona.
¿Por qué sabemos que un animal es mejorante para un carácter, para producción de leche? Pues sabemos que es mejorante porque cuando, sobre todo en las vacas frisonas, que tenemos esa posibilidad, hay machos que tienen cientos de hijos. Y a través de las hijas, sobre todo, estamos valorando qué herencia le da en producción lechera a esas hijas. Por eso es muy importante saber la genealogía. Si no sabemos cuáles son sus hijas, cuáles son sus padres y cuáles son los hermanos, etcétera, no podemos sacar esos valores genéticos que nos van a indicar, oye, este animal transmite una mejora de la producción de lechera o de la grasa o de los kilos de carne a la canal o del rendimiento en tema cático. Cuando estamos hablando de conservación parece que tiene menos sentido, pero tiene más todavía, porque si no hacemos bien las cosas, y aquí ya me lo ha puesto fácil Rafa, que ya lo comentaba, tenemos un problema muy grave que es la consanguinidad. Cuando aumentamos consanguinidad perdemos diversidad genética y por tanto estamos perdiendo todas esas características que estaba hablando antes, que si la FAO quería conservar. Eso es lo más preocupante. Y además en poblaciones pequeñas y en poblaciones amenazadas como esta todavía es mucho más preocupante porque es muy fácil que se dé un aumento de la consanguinidad. El aumento de la consanguinidad al final perdemos posibles genes candidatos o alelos candidatos para mejora o para adaptación y normalmente lo que vamos es hacia alelos donde aparecen enfermedades y problemas hereditarios que además ya luego no hay que los saque de la población. Entonces por eso es tan importante en conservación tener una buena genealogía. Una buena genealogía pues se consigue trabajando en un libro genealógico, en una raza reconocida y si es posible pues, con controles de filiación a través del ADN, donde podríamos asegurar, si Rafa está echando 7 machos, podríamos asegurar genéticamente, que hoy en día es muy viable económicamente, es quién es el padre de esta cordera o quién es el padre de este cordero, ¿vale? Eso sería lo ideal el día de mañana. La parte de gestión asociativa, por supuesto, ni que decir tiene, yo creo que ellos ya lo han demostrado, que ese ímpetu y esas ganas de trabajar por la raza y esa interlocución con la administración es fundamental. Si no os unís al final, como habéis hecho en asociaciones, un ganadero solo no consigue nada. Eso está demostrado ya a lo largo de los años. Bueno, aquí básicamente para terminar rápido, que no me quiero pasar mucho del tiempo, es y después. Bueno, yo sabéis que os lo adelanto, lo digo aquí, lo he dicho muchas veces, que está muy complicado el tema del reconocimiento de raza, que no depende de nosotros, por muy bien que lo llevemos, y que fácil no va a ser. Pero que eso no quita que sigamos trabajando y que vuestro grupo racial o vuestra raza se siga conservando, ¿vale? No quiero que se quede ahí, porque una cosa es que el Ministerio no lo reconozca y otra cosa es que los ganaderos dejéis de creer en ellos, porque además tenéis demostrado y el mercado lo indica perfectamente que tenéis algo que tiene mucho valor y tenéis que conservarlo. Y por último, daros las gracias por la asistencia y sobre todo dar las gracias a los ganaderos por estar ahí cada día dando el callo, algunos incluso perdiendo sangre, no sé si ven las fotos, porque tuvimos algún percance midiendo cabra, ¿cómo se llamaba él? Gorka Fernández. Gorka midiendo cabras, le abrió una cabra a un párpado, o sea que y lo pasamos bastante mal, porque estábamos en una zona bastante complicada para salir, o sea que gracias a los ganaderos, porque además, oye, he estado en el campo, sobre todo, me ha tocado ahora trabajar con la cabra de la Son, y la verdad que todos, excelente, el trato ha sido impecable, y os animo a que sigáis, pase lo que pase, ¿eh? Vamos a trabajar para hacer todo lo posible, pero que sigáis trabajando. Y poco más, tengo tiempo ahora para que preguntéis. Un aplauso. Muchísimas gracias por la presentación y vamos a abrir ya el turno de preguntas. Primero allí y después. ¿Qué estrategia ha llevado el País Vasco con el reconocimiento de la bueno, yo no lo sé exactamente. Lo que pasa es que aquí hay razas que llevan reconocidas 20, 30 años. El reconocimiento era muy diferente. Yo he visto memorias técnicas de otras razas y he visto aprobar cosas que hoy en día no se pondrían ni encima de la mesa. ¿Por qué? Pues eran otros tiempos, era otra manera de entenderlo, no había unos procedimientos muy aclarados como hoy. Hoy te da el ministerio, te da un procedimiento y estos son los puntos que tiene que llevar tu memoria, etc. Era todo un poco
más de, digamos, como de andar por casa. Entonces se han reconocido muchas razas que posiblemente, pues, está feo decirlo, ¿no? Pero que no se deberían de haber reconocido. No estoy diciendo la Pigorri, ¿eh? Y yo no tengo nada contra los vascos, que nadie me vaya. Además tengo una reunión con ellos pronto por otra raza. Pero bueno, digamos que hay comunidades y hay razas que se pusieron las pilas. O tenían alguien que se preocupó por hacerlo en el momento adecuado. Y era el momento en que entraban muchas cosas. Tenemos hoy en día aprobada una raza que se llama caballo de deporte, que entra todo caballo que haga deporte. Básicamente tú haces un cruce de un caballo con otro y se hace deporte, pues se mete en día. Bueno, pues yo creo que pues son cosas que se aprobaron, están aprobadas y yo qué sé, pues el hispano-árabe. Una mezcla de un español con un árabe, pero no está cerrado. O sea, no es un libro cerrado. Tú hoy en día cruzas un español con un árabe y tienes un caballo hispano-árabe. Y es una raza reconocida como amenazada, o lo que antiguamente se llamaba en peligro de extinción, y está cobrando subvenciones. Hay cosas que son complicadas de explicar, sobre todo para ellos, porque sé que ellos ahora llegan en el momento más complicado. No, no hay problema, no tenemos prisa. No, lo hemos demostrado claramente. La pregunta Esto es con respecto a lo de la oveja de la Peña. Está limitada a la zona de Liébana, ¿verdad? Y municipios, digamos, colindantes. ¿Se pretende expandir a otras zonas de Cantabria o no sería...? Bueno, nosotros de momento conservar lo que tenemos, ya nos damos por contentos. Lo de expandir o no expandir, eso cada ganadero tendrá que tomar la decisión. Yo sé por el macizo calizo que llegaba prácticamente hasta Almansa. O sea, la zona de Peñarrubia y que linda ya con la Masón, hasta ahí llegaba en ese macizo calizo. Que lo hubiera en otras zonas, pues no lo sabemos, la verdad. Y expandir, nosotros expandir, con conservar tenemos bastante. O sea que bien, creemos que es una raza muy adaptada al medio y que en zonas de peña caliza con un manejo similar, pues se puede adaptar a cualquier otro, pero bueno, no somos expansionistas. ¿Tendría sentido trabajar en esto con Asturias? Porque en Asturias también la hay, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que lo que no ha dicho Sergio, que es muy educado, es que en esto de las razas hay mucho politiqueo. Y entonces se han aprobado razas por cuestiones políticas. Y entre los técnicos, ahora que no hay ninguno del comité de razas, pues se deben favores y se hacen favores entre ellos. Ahora no tanto como él dice, porque ahora hay que hacerlo. Pero sí es verdad que a día de hoy sigue habiendo favores entre los técnicos de yo te apruebo esta raza, tú no. Entonces, ¿por qué no hemos trabajado con Asturias? Que sí trabajamos, entre los ganaderos sí se trabaja, sí, o sea, que trabajamos con ellos, pues o sea, no tenemos ninguna duda. Pero no les hemos querido meter a la raza, que Sergio igual me decía que era interesante también por el tema de que hay mayor volumen y que está adaptada al ecosistema picos, ¿no? Al ecosistema de la peña. Pero de momento, abiertos, tampoco es un no definitivo ni mucho menos, pero de momento no se ha trabajado con ellos por el politiqueo. Porque sinceramente yo personalmente tengo miedo, como digas que la raza está en Asturias y el técnico de Asturias te diga yo voto en contra de esa raza porque no la reconozco, porque en mi zona no está o por lo que sea, ya entonces sí que no te aprueban la raza en la puñetera vida. Entonces, desde un punto de vista conservador, vamos a sacarla en nuestro territorio y si luego quieren sumarse los demás, ha pasado mucho con la vaca monchina, en Guriezo y con... O sea, que es tener un vecino, un lindero con el que tienes la misma raza, puede ser complicado en el comité de razas, por lo menos antes, que era cuando yo lo tenía más controlado. Entonces, personalmente, mi experiencia fue recomendar a los ganaderos, digo, vale, de momento vamos nosotros para adelante y si luego la sacamos, si se quieren sumar la gente de Asturias, estupendo, ¿no? Al contrario, estamos encantados, ojalá hubiera... De hecho, varias fotos que salen fotos de gente de Gamoneu, Un problema que hubo al principio principal de todo es que la zona de Cabrales, Picos de Europa, ocupa 3 comunidades autónomas.
antiguamente eran 3 provincias, la oveja estaba perfectamente adaptada a picos de Europa. La zona de Cabrales desapareció por razones que no vamos a volver a repetir. En la zona de Caín, por ejemplo, que era un pueblo de León, que también las había, desaparecieron por la misma causa. Entonces empezamos con lo que quedaba. Y todavía en el camino hubo algunos ganaderos que se apearon porque la administración no le dio salida, no apostó por ello. Entonces hubo gente que, ante el riesgo al que íbamos de consanguinidad, se fue a otras razas, cruzó las originales con otras razas y hoy tiene aparentemente una raza pura porque lleva ya 8 o 10 cruces, en este caso con el hacha de Navarra, y ya lo que les quede de Blanca de la Peña puede ser muy residual. Pero expandirse hoy con el censo que tenemos, lo que dice Manuel, si somos capaces de mantenernos, vamos a ir bien. Esto no es... Las ovejas no son cerdos que paren 14 cada una, para que esto se pueda ir creciendo. Y sobre todo en el manejo que tenemos, en libertad y en contacto con la fauna. Otra pregunta, Una sí. pregunta, bueno, una aclaración, una opinión. Yo creo que lo mismo que los vascos con las Picorri tienen reconocida esa raza, lo mismo que los de Cabrales tienen el queso de Cabrales y el picón Vejes Tres Viso, que me digan a mí la diferencia entre un Cabrales y un Vejes Tres Viso. El queso en las cuevas se maduró toda la vida en Vejes, en Tres Viso, y en el otro lado de Sotres y en el otro lado de Tielbe. Hay una gran diferencia. Ellos lo saben vender y lo vendieron bien y se preocuparon por venderlo y por trabajarlo. Y aquí en Cantabria, pues no se ha preocupado. Porque tú, si eres amante de los picos de Europa, como es mi caso, y estás en un mundo de la montaña, oye, el queso de Cabrales, qué bonito. No, este es de Vejes o es de Tres Viso. O sea, pero es Cabrales. Lo mismo que picos de Europa es el naranjo de Bulnes, el Urriello, y te dicen, ay, qué bonitos los picos de Europa asturianos. ¿Cómo que asturianos? Leoneses y cántabros. Pero ellos lo vendieron. Y las cabras de la Son, los vascos lo vendieron y aquí no se vendió. Es un simple interés por lo nuestro que está enraizado también en una cultura y en unas tradiciones que nosotros no hemos sabido defender. Y eso lo ve cualquiera. Y gente como Rafa, ¿cuántos ganaderos ha ido Oveja de Blanca de la Peña? Pues lo que se han ido contagiando de mí, en mi locura. Sergio... Sí. Quedaron 2 ganaderos. Se acabó. Rafael que más, sin duda, y luego Sergio pues, ahora. No, y ahora están comprando machos, otra gente que tiene otros rebaños de lachas mezcladas, bueno, de un poco de con el riesgo de que tú tienes 7 machos y Sergio, ¿cuántos tiene? 14. 14, pues hay 14 machos. Por una desgracia, los machos que suelen estar juntos, un día hay una tal, a tomar por culo la raza. Yo soy optimista, yo creo. Así de sencillo. Entonces, no, lo que Desde voy es al verdadero interés. Yo no soy ganadero, montañero, pero yo veo, cuando hablo con el entorno de la montaña, joder, qué bonitos los picos de Europa de Asturias. ¿Cómo? Con Asturias Bueno, también aquí. Y lo mismo con las ovejas y lo mismo con los quesos. Era una cultura pastoril además que no entendía de límite. Claro. Sí, y sigue sin entenderlo. Sigue sin entenderlo. Es que la frontera no hay una estacada. No, por supuesto. Vaya 3 veces un coche tienes que ir por... Claro, sí. Y uno de Vejes se relaciona uno de Treviso con uno doceño, que es Peñamellera, que es Asturias. Y de ramales para ir a los tornos pasas por Panestosa, que es País Vasco. Claro. Estás ahí. Pero unos lo vendieron y lo trabajaron y otros no. No, ya que ellos sabían comprar, que tenían dinero, que es que ellos es normal. Que es la verdad, tú, una cabra de un año a otro de valer 8.000 pesetas a valer 80.000, ostras, pues he pedido poco. Que me la han quitado las manos. Y se corría, pues ay, yo ni que pedir más. Y si, como vengan hablando de euskera, le pido el doble. Y era así, es que era así. Como no tengo que hablar bien de nadie y no tengo... No, que yo no tengo ningún problema con los vascos, Que vengan todos los días. Hicieron unos carteles en el Parque Nacional y en Vejes pusieron una foto en el dobrillo de una oveja y no era de allí la oveja. Coño, pon la Blanca de la Peña, joder. Y en Treviso pusieron ¿cómo se llama? Un diablo de estos... ¿Cómo se llama, joder? No, esos que son chiquititos, que los veíamos siempre en la carretera, que tienen
insectos. ¿Cómo se llama el diablo este? Que le damos El ciervo volante. El ciervo volante. Pues en el cartel del Parque Nacional de Tresviso hay un ciervo volante. En Tresviso, coño, pon una oveja, pon una cabra, que es lo tuyo, ¿no? Pues ese es un ejemplo. Otra pregunta hay ahí. Para Sergio, oye, ¿se conoce o conocéis si aporta genéticamente tanto la oveja o la cabra algo genéticamente valorable, distinto, que pueda ser un patrimonio genético, o si tiene algún tipo de gen más resistente a ciertas enfermedades, o qué aporta de original que no aporten otras ovejas o otras cabras? Si se sabe genéticamente. No, genéticamente no hay ningún estudio sobre eso, porque No hay estudio. al final lo que tú haces para caracterización genética son unos marcadores. Además, normalmente se utilizan unos marcadores que son microsatélites que no tienen efectos fenotípicos. O sea, simplemente están ahí y son zonas que se utilizan porque se repiten una secuencia de base y es muy fácil para marcar. Precisamente se usan como marcadores. Entonces sirve mucho para caracterizar o hacer controles de filiación, por ejemplo. Pero no dicen nada más porque es un material que hasta ahora no se le conoce que tenga utilidad. Tendría que hacerse estudios Claro, a muy habría que hacer estudios larga, muy concretos. muy concretos y a muy largo. Parece un factor mucho más diferenciador que no ir a un fenotipo, a un productivo. En este mundo complicado, si hay Pero diferencias. no es lo normal, ¿eh? O sea, al final... en el 20, el 26. Claro, pero que no es lo normal, quiero decir, que de las 170 razas que tenemos a probar, si hay 50 de una misma especie, todas ellas prácticamente genéticamente son muy similares. O sea, quitando a lo mejor el ovino que tiene el tronco merino y el tronco churro, lo demás es todo muy parecido, se diferencian por la zona. Aquí hay una cosa que se tuvo en cuenta, pues, tal vez con acierto, luego en parte con error, pero también las razas vienen determinadas por una parte cultural muy importante. No se trata solo de conservar un animal que es genéticamente único o diferenciado de los demás, que bueno, que también, porque ya habéis visto que si no llevas una caracterización que lo diferencie genéticamente, ese informe va tumbado sobre la marcha. O sea, a ti te sale un grupo de individuos mezclado con otra raza que ya existe, olvídate porque ya esa raza ya existe. Entonces, es como el caso de la carranzana. Como decís ahora, fronteras no ha habido nunca. O sea, la frontera, los animales no entienden de frontera y los ganaderos entendían de frontera. Carranza es Carranza y allí se criaba carranzana. ¿La reconocieron ante los vascos porque hicieron el trabajo que había que hacer? Pues la reconocieron los vascos. Ya está, no tiene más, pero ahora intentar sacar una carranzana aquí en Cantabria no tenía ningún sentido porque la raza es la misma. Creo que ahora en el 2026 me parece mejor estrategia si consigues demostrar que es más resistente, por ejemplo, a la tuberculosis. No creo que lo vayamos a encontrar, hay que ser sinceros. O sea, es igual que cuando hablamos de calidad de la carne, hablamos sobre todo de... El efecto ambiental suele ser mucho más fuerte en determinadas cosas que el efecto genético. Al final, todo lo que decimos, compartimos el genoma si prácticamente somos igual a un cerdo, pero nos diferencian muy poca cosa. Y luego dentro de eso, pues esto es una especie muy muy similar. Lo que va a diferenciar es el efecto ambiente y la selección humana. Al final las razas no olvidemos que son de origen antropogénico. O sea, son un invento del hombre en la mayoría de los casos. El hombre decidió seleccionar un grupo de animales porque le viene bien en su zona, porque se mueve bien en su zona, resiste bien y además pues le dio porque le gustaba una capa. La mayoría de las razas tiene una capa única porque los que la crearon pues decidieron que esa es la capa. No es porque la capa sea determinante para nada más. Genéticamente la capa al final la determinan pocos alelos. O sea que no tiene ningún efecto ni sobre calidad de la carne, ni resistencia a enfermedades. En todo caso, una capa, por poner ya medio por entrar, ¿no? Pero podría tener un efecto, por ejemplo, las capas claras en zonas del sur de España. Pues no tendría mucho sentido porque da pie a la aparición de melanomas, como le pasa a los caballos toros, por ejemplo. Ahí sí podría haber tenido sentido y se seleccionaron más caballos castaños o caballos con capas oscuras. Pero la capa al final la determinan cuatro genes, hablando mal y pronto, y no tiene ningún efecto más. Entonces al final tenemos que pensar que es una cosa que también es parte del hombre y de su cultura. Si no hubiéramos hecho esa gestión que ha hecho el hombre de la separación de las razas, no tendríamos razas, tendríamos ovejas, tendríamos cabras, etc. Pero lo que sí está claro es que hay determinados animales que
que producen mejor que otros en un determinado ambiente. Por ejemplo, en los picos de Europa estoy seguro que cualquier especie ovina o caprina que yo coja del sur de España, allí dura medio invierno, no dura más. Igual que le pasaba, yo estuve mucho tiempo llevando gestión de razas en la zona de Doñana, pues, imaginaos cómo está Doñana hoy, porque llevamos un montón de años de sequía, bueno, llevamos. Pero allí se han introducido muchas veces animales foráneos de otras razas. Eso duraba lo que duraba, porque la adaptación al medio es vital. Entonces, al final el ganadero también selecciona para eso, selecciona para su comodidad, para poder sacar una leche más limpia, para poder hacer un mejor manejo, pero sobre todo un animal que se adapte a su entorno. Y eso es al final lo que llamamos raza. Ese tipo de... Buscar algo específico de la raza se podría encontrar casi por casualidad, pero ya te digo que no es un objetivo porque es como intentar dar con algo con una búsqueda en un pájaro. Pero claro. Hay última pregunta, porque si no, vamos, ¿hay alguien que quiera preguntar algo más o no? ¿No? Bueno, pues un gran aplauso. Muchísimas gracias y muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Seguid ahí, seguid ahí. Hay que persistir. Hay que persistir. Dentro de otros 20 años. Vamos a dar 2030 a todos. 2030.